Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos permite poder venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, Padre Santo, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Padre Santo. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Asimismo, le suplicamos que nos permita aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene para nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Tiempos finales, eventos proféticos de los últimos tiempos, basados en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y es que, a modo de introducción, veremos cómo las Sagradas Escrituras nos advierten sobre los tiempos en que estamos viviendo. Y es aquí donde muchas personas se preguntan, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos los cuales fueron profetizados en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos interpretar las señales y eventos actuales a la luz de la palabra de Dios? Primeramente, como verdaderos cristianos, es necesario que entendamos que en las Sagradas Escrituras abundan las profecías y revelaciones, las cuales nos guían y nos preparan para los días venideros. Asimismo, el apóstol Pedro nos recordó en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, nos dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tal como podemos apreciar, el apóstol Pedro apunta a las profecías comparándolas con una luz que brilla en un lugar oscuro. El mundo es un lugar en tinieblas, porque nuestro Señor Jesucristo aún no se ha manifestado en la dimensión en que lo hará en su segunda venida. De igual manera, podemos notar que el apóstol Pedro compara las Sagradas Escrituras a una antorcha que da luz en un mundo que por estar envuelto en el pecado se encuentra en tinieblas. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 105. Nos dice la palabra del Señor: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por eso que a continuación veremos 3 eventos proféticos que las Sagradas Escrituras nos menciona acerca de los últimos tiempos. Cabe mencionar nuevamente que las Sagradas Escrituras se encuentra repleta de profecías y revelaciones, las cuales más de 300 profecías nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, y más de 1000 profecías nos hablan sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, como verdaderos cristianos, es fundamental que entendamos que si Cristo aún no viene por su iglesia, es porque todavía nos está dando un poco más de tiempo, por su misericordia y su infinito amor para que muchos puedan pasar al arrepentimiento. Sin embargo, ese tiempo ya está culminando, ya está llegando a su fin, y nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Entonces, a continuación, veamos estos 3 eventos proféticos que las Escrituras Sagradas nos menciona acerca de los últimos tiempos. El primer evento profético son las señales cumplidas. Las Sagradas Escrituras nos advierten acerca de varias señales, las cuales nos indicarán que nos encontramos en los últimos tiempos,
Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tal como podemos observar, aquí nuestro Señor Jesucristo responde a las preguntas de sus discípulos acerca de cuándo sería el fin de los tiempos y cuáles serían las señales de su venida. Y es por esa razón que veremos algo muy interesante, puesto que aquí se hacen destacar 3 puntos relevantes. Primeramente, guerras y rumores de guerras. Tal como podemos notar, a lo largo de la historia siempre han existido innumerables conflictos y guerras. Si bien es cierto, la existencia tanto de guerras como de conflictos, esto por sí sola no indicaría el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, ya que el hecho de que todas estas se intensifiquen y se combinen con otras señales apunta a la cercanía de los eventos del fin de los tiempos. Para ello, veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 3 al 4, nos dice la palabra del Señor: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En segundo lugar, nación contra nación y reino contra reino. Y es que podemos observar por medio de estas palabras que nos reflejan una intensificación de los conflictos, y no solo de guerras o conflictos locales, sino también de enfrentamientos a gran escala, entre las cuales se encontrarán involucradas las grandes potencias del mundo, como lo son Estados Unidos, China, Rusia, entre otros. Asimismo, veremos que a través de la historia ya se han registrado 2 guerras mundiales en el siglo XX, y en la actualidad podemos percibir grandes tensiones geopolíticas, las cuales amenazan con nuevos conflictos globales, y es por ello que vemos que el mundo se está encaminando hacia una tercera guerra mundial. Y en tercer lugar, pestes, hambres y terremotos. A través de la historia podemos observar que han habido muchas epidemias, hambrunas y terremotos, los cuales han afectado a un número considerable de poblaciones. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hemos sido testigos de cómo enfermedades como la pandemia actual del COVID-19 puede tener un impacto global. Asimismo, la hambruna tiene un fuerte impacto en varias partes del mundo. Según estudios de las Naciones Unidas, alrededor del 29,6% de la población mundial está pasando por un periodo de hambruna, enfrentando de esta manera una situación de inseguridad alimentaria grave. Sin ir muy lejos, hace unos meses atrás la ONU advirtió que el hambre aumentará en 22 países durante los siguientes meses. De igual manera, los terremotos continúan siendo una gran amenaza constante a nivel mundial. Por tanto, es de vital importancia el poder entender que, aunque estas señales puedan ser muy evidentes, tengamos siempre en cuenta lo que nos dice las Escrituras Sagradas cuando concluye diciendo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 6, la parte C, nos dice la palabra del Señor: pero aún no es el fin. Entonces, podemos notar que la muerte se produce como consecuencia primeramente de las guerras, luego del hambre y finalmente de las epidemias desencadenadas a nivel mundial. Asimismo, es muy interesante ver que nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido acerca de todas estas cosas y que todo esto sería tan solo el principio de dolores. Veamos lo que nos dice por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: y todo esto será principio de dolores.
Por tanto, es fundamental no tomar tan solo un evento aislado como una señal definitiva, sino observar el panorama mundial y a la vez la unión de varias señales, las cuales se nos menciona por medio de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en cuanto a las enfermedades o a los terremotos, en toda la historia de la humanidad siempre se han registrado enfermedades, epidemias, terremotos, vientos huracanados, entre otros. Siempre los ha habido, pero no en la magnitud y a escala mundial como los hay en estos últimos tiempos. Y aún más, si a todo esto le sumamos el calentamiento global, el fenómeno del niño global, las nuevas enfermedades, virus y sus mutaciones, la pobreza, la crisis económica a nivel mundial, la crisis política, entre muchos otros. En las Naciones Unidas, varios representantes de las naciones ya están solicitando que se levante a un solo líder mundial, el cual pueda dar solución a todos los problemas que se encuentra atravesando el mundo entero. Entonces, al observar todos los acontecimientos a escala mundial, los conflictos, los desastres de la naturaleza, toda esta fuerte crisis mundial de estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, podemos ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia y nosotros como verdaderos cristianos es nuestro deber orar y permanecer alertas y vigilantes en todo momento, manteniendo nuestra fe y confianza en Dios. Ahora, continuando con nuestro estudio, veremos lo que se nos menciona por medio de las Escrituras Sagradas acerca del segundo evento profético, la apostasía. A continuación, veremos la advertencia que nos da las Escrituras Sagradas acerca de la gran apostasía previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, les invito por favor a que vayamos a nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, para continuar, primero veremos qué significa la palabra apostasía. Primeramente, la palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa deserción o abandono. En el contexto bíblico, esto representa un alejamiento o un rechazo deliberado de la fe que una vez se profesó. No es solo dudar, sino un rechazo consciente, y de esto es precisamente lo que nos habla las Escrituras Sagradas en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal como podemos observar, este versículo no solo profetiza todo en cuanto a la apostasía a la cual la Iglesia se enfrentará en los últimos tiempos, sino que también nos explica que toda esta gran apostasía se encontrará influenciada por engaños espirituales y doctrinas completamente demoníacas. Por tanto, a continuación veamos cuáles serían todas las implicaciones para la Iglesia en la actualidad. Y para ello nos enfocaremos en 3 puntos muy importantes, los cuales nos detallan las Sagradas Escrituras. Como primer punto, veremos que se nos llama a estar alerta. Como verdaderos cristianos, las Sagradas Escrituras nos insta a permanecer siempre en estado de alerta y ser fieles a Dios. Por ello, que las Escrituras Sagradas nos dicen muy claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Podemos observar aquí que el engaño se manifestará de una manera más intensa cada vez que nos acerquemos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo advierte a su iglesia para que se mantenga vigilante, a fin de que nadie caiga en los lazos del engaño por parte de Satanás, los cuales ya se están manifestando en estos últimos tiempos.
Un segundo punto que nos habla las Sagradas Escrituras es a permanecer firmes en la fe. Veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6 versículos del 13 al 14, la parte A. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí se nos recuerda la necesidad de estar preparados y fortalecidos con la verdad para poder estar firmes en la fe y así poder resistir los desafíos y ataques del maligno. Estos ataques se hacen cada vez más intensos y fuertes en la medida en que nos acerquemos cada vez más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, un tercer punto que nos habla las Sagradas Escrituras es a tener un compromiso con la verdad. Veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32. Nos dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tal como podemos observar, el permanecer en la verdad de nuestro Señor Jesucristo es esencial para evitar ser engañados. Es por ello que las Escrituras Sagradas nos hablan en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como podemos notar, los falsos maestros avanzan en medio de muchos cristianos tibios, cristianos que no se alimentan de la palabra de Dios. Es por ello que todo aquel que se afirma en la palabra de Dios y prospera en ella es verdaderamente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como podemos ver, las Sagradas Escrituras nos da una clara advertencia sobre los desafíos de los últimos tiempos y la necesidad de permanecer siempre arraigados en la verdad para poder enfrentarlos. Es por ello que la palabra de Dios nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera. Y es que en un mundo que se opone completamente a los valores cristianos, es nuestro deber como verdaderos cristianos permanecer firmes en nuestra fe y continuar siendo luz en medio de la oscuridad que nos rodea, compartiendo el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, continuando con nuestro estudio, veremos lo que se nos menciona por medio de las Escrituras Sagradas acerca del tercer y último evento profético, y es Israel, el reloj profético de Dios. Como cristianos, sabemos que la nación de Israel es central en las profecías bíblicas. Su restauración como nación en 1948 es el cumplimiento de las profecías mencionadas en Isaías capítulo 66 versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Y en el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 24 nos dice la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Todos los eventos que suceden en la nación de Israel son señales que nos encontramos viviendo en los últimos tiempos. Por tanto, ¿quieres ver qué hora es en el reloj profético de Dios? Miremos a la nación de Israel y todo lo que se desenvuelve alrededor de ella. En el siguiente mensaje, en nuestra próxima transmisión, estaremos profundizando aún más acerca de todo este tema. Oremos por la paz de Jerusalén. En Salmos capítulo 122, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen.
Como conclusión, en estos últimos tiempos como verdaderos cristianos estamos llamados a permanecer fieles, a orar y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y discernimiento para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y ser testigos fieles del amor y la gracia de Dios hasta su gloriosa venida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Asimismo, le pedimos, oh Dios, que nos ayude a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, le suplicamos también que nos ayudes a ser persona de testimonio y que podamos llevar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado hasta lo último de la tierra. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Asimismo, le suplicamos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.